Bueno, ya se los comentaba, 5 de la tarde con 11 minutos. Hoy, martes 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, que este año tiene como lema: la salud mental es un derecho humano universal. Así, a través de distintas actividades se acentúa la importancia de reconocer y garantizar que todas las personas, sin importar su origen, género, edad, circunstancias, tienen el derecho inalienable a una buena salud mental. La misma Organización Mundial, ya el año pasado, definía la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Yo personalmente encuentro que no es muy poética la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero parece que se acerca bastante a cómo la estamos hoy viviendo. De hecho, en el mundo, 1 de cada 8 personas tiene algún padecimiento o alguna situación relacionada con la salud mental. Cifra que es aún más preocupante en Chile, donde 1 de cada 4, o sea, el 20% de las personas tiene algún problema de salud mental. En realidad, 20, 25 por ahí, porque las cifras siempre tienen subregistro. Solo el 20% de las y los chilenos o las personas que habitan en nuestro país recibe algún tipo de tratamiento. Y las dificultades generales en el acceso a la salud se suma la brecha de género. De hecho, la última medición del termómetro de salud mental que hace la H con la Universidad Católica señala que existe un alza importante en los problemas de salud mental y depresión en mujeres respecto a los hombres. Esas son algunas de las cifras, estadísticas o lineamientos en torno a la salud mental, del cual queremos hablar en distintos aspectos con nuestro invitado que está acá en el estudio, Rodrigo Rojas, doctor en psicología, máster en psicología comunitaria, académico además asociado de la Escuela de Psicología de la USACH e investigador responsable del programa A Convivir se Aprende de la región del Maule, que tiene ahí un vínculo, una alianza entre la Escuela de Psicología y justamente las escuelas de aquella región. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Un poquito más cerquita. Ahí. Qué importante, perdona, lo que te acabo de decir. Sí. ¿Cómo estás? Tú me dices también, nos saludamos. Mira qué sencillo ese gesto, que es protocolar si tú quieres. Pero, por ejemplo, si yo te digo, tú me dices, no estoy tan bien, y yo sigo de largo, ¿pasa eso? Pasa mucho. Pasa mucho. Pasa mucho. O el bien, ya, qué bueno, sigamos, next. Sí, de hecho las relaciones íntimas son escasas actualmente, ¿no? Sí. Y entonces esto es protocolar, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y tú, bien, y seguimos, ¿no? Y quiero saber de verdad, ¿cómo estás, Rodrigo Rojas? Cansado. Yo también. Sí. Muy cansado y triste. Sí, ¿estás triste? Sí, estoy triste, pero estoy triste también por lo que está pasando en el mundo. En septiembre estuve muy triste, creo que sigo triste. Y eso es importante porque no es depresión propiamente tal, sino es tristeza, y hay que saber los casos cuando corresponde. No es que no haya padecido o no haya sufrido, no haya tenido depresión en mi vida, por supuesto que sí. ¿Tú estás cansado por qué? Estoy cansado por la sobrecarga laboral. Soy docente, estoy a cargo de varios proyectos. A esta altura del año uno se cansa, ¿no? Y creo que es importante, a propósito de lo que decías de la definición de la salud mental que da la OMS, entender, ¿no? Que por un lado vamos a tener las demandas, las exigencias que cada uno enfrenta, y por otro vamos a tener los recursos personales y sociales, incluso biológicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del equilibrio, estamos refiriéndonos a el equilibrio que uno tiene de estos recursos para enfrentar estas exigencias y demandas. Entonces, cuando dice estoy cansado, lo que está diciendo es que en este minuto, un punto del tiempo, no estoy sabiendo enfrentar de manera apropiada esas demandas. Entonces si esto sigue de manera continuada en el tiempo, yo podría estar en riesgo de sufrir un problema de salud mental. Eso es clave, ¿no? Porque entonces, sí, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Es como o reducir las demandas o aumentar los recursos personales, sociales. Por ejemplo, puedo decir, yo estoy cansado hoy día. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dejar de trabajar, ordenar mis prioridades, pedirle a alguien que me ayude, a lo mejor hay una tarea que me está costando, entonces aprender, ¿no? Esas son las intervenciones que nosotros hacemos para trabajar en salud mental, y es súper importante entender que lo más relevante hoy día es promocionar estos recursos y prevenir la aparición de problemas de salud mental un poco más graves. Yo tenía una pauta súper preparada, pero no importa, quiero detenerme, me parece muy importante lo que señalabas, porque finalmente
el hecho que yo te escuche y tú me escuches a mí, por mucho que yo sea hoy la que está en el rol de entrevistadora, también es una demostración de cómo estamos, ¿no?, haciendo el trabajo o cómo nos estamos relacionando. Porque más allá de esto de ser un trabajo y un medio de comunicación, nosotros nos estamos relacionando, nos estamos mirando a los ojos y somos dos seres humanos que se están comunicando. Lo que tú dices de estar cansado, Rodrigo, es algo que podríamos escuchar perfectamente en la mayoría, si no el 100% de las personas, independiente incluso de la edad. Y además, estamos en octubre, pero esto también lo podemos escuchar perfectamente en marzo. Así es. Entonces, junto con esta efeméride o esta posibilidad, ¿no?, de repensarnos, no solo hoy, sino siempre, en el Día Mundial de la Salud Mental, yo siempre me pregunto, ¿no será momento para repensar la existencia que llevamos y que hacer? Yo sé que no es de un día para otro, pero romper todos los paradigmas, lo hablamos, lo decía yo, en relación a las brechas de género, esa es una arista, no es la única, por supuesto, pero repercute, también porque las mujeres son mayoría, pero porque es una discriminación y una exclusión, y que deriva muchas cosas, que está más repartida la torta, pero también tiene que ver con un sistema, con una forma en la que se nos ocurrió que el progreso, lo que llaman progreso o crecimiento económico más bien, iba a costa de ser feliz, aunque suene incluso hippie o naif. Sí. Y esto que te decía yo de las demandas y las exigencias, ¿no? O sea, sí, lo que tenemos hoy día es un sistema que establece una serie de normas ideales y de exigencias productivas que parece que están imponiendo una serie de restricciones a los seres humanos, los tiempos humanos, ¿no? Hoy día debe hacerse mucho más rápido, tiene que ser con mayor calidad, y esos elementos hacen que las personas no alcancemos a responder con los tiempos y los ritmos humanos a esas demandas, ¿no? Y hay mucha frustración. Y hay mucha frustración, y eso puede llevar a tristeza, que si se va acumulando pudiese ser un elemento de riesgo para desarrollar un problema de salud mental como la depresión, o también, lo que es más frecuente en el país, puede llevar a trastornos de ansiedad. De hecho, tú mostrabas una cifra, ¿no? Pero cuando uno hace un zoom a esas cifras, lo que encontramos son síntomas ansiosos. Y esa ansiedad tiene que ver con tener que cumplir, con la preocupación constante de tener que cumplir con lo que se espera de mí en el rol que yo soy, ¿no? En el caso de la brecha de género, el ser mujer tiene una serie de tareas adicionales que no tienen los hombres, y que entonces las mujeres también tienen que, o se ven obligadas por el sistema a tener que cumplir, ¿no? Y eso genera este desbalance, a propósito de la definición de la OMS, que pudiese ponernos en riesgo de padecer un problema de salud mental. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto, no? Una cosa podría ser repensar el sistema, ¿no? Repensar las cargas, repensar las estructuras, repensar la manera de trabajar, repensar las recompensas, ¿no? Otro pudiese ser ayudar a las personas a enfrentar esto, que es un poco una lógica, por ejemplo, personalista, individualista, pero también otra cosa puede ser invitar a las personas a repensar el sentido de vida, ¿no? Porque cuando uno tiene esta tensión entre los recursos y las demandas, lo que aparece es la coherencia. ¿Qué tan coherente es para mí tener que estar respondiendo a estas demandas? ¿Me importan, no me importan? ¿Yo las valoro, no las valoro? ¿Son impuestas, son obligadas, no? Y entonces volver al sentido de coherencia, que es una de las variables más importante que surge de la investigación en América Latina respecto a la salud mental. Mientras más coherente eres tú con tu vida, mejor salud mental tienes, independientemente de las exigencias que te impongan, ¿no? Porque resultan más bien como desafíos, sí, y no como obligaciones, ¿no? Como exigencia. Entonces, claro, muchas personas... Pero tiene costos esa coherencia en relación, porque por mucho, y yo entiendo, perdona que te interrumpa, pero solo para hacer el punto, nosotros tenemos un proyecto individual o buscamos nuestro sentido, nuestro para qué, nuestro por qué, sea con alguna connotación espiritual, religiosa o netamente de desarrollo personal, y está perfecto. Pero somos y nos debemos a una sociedad, a una comunidad, no solo a nuestra familia o entorno. Entonces, eso también tiene costos, que no te entienden, que si todos reman para un lado, ¿por qué tú remas para el otro? No solo por ser contrera, sino más bien esta rebeldía es castigada, porque es considerada una rebeldía a lo que es natural, normal, y lo hemos visto en la historia de la humanidad. Sí, y a lo mejor
eso nos invita a pensar en la diferencia entre sociedad y comunidad, ¿no? Porque cuando yo digo a la sociedad, no le acomoda este sentido de coherencia que tengo yo con mi vida o este proyecto de vida personal, lo que voy a encontrar es un conjunto de otras personas que sí tiene eso, ¿no? Y entonces allí lo que recomendamos es que aumentemos nuestros vínculos sociales con personas que tienen más o menos nuestros mismos intereses, tienen más o menos nuestras mismas problemáticas, tienen más o menos nuestro mismo sentido de coherencia y construyamos comunidades, ¿no? Coherencia también como cohesión, no solamente con ser consecuente. Coherencia también como cohesión, ¿no? Y entonces tú armas una comunidad que efectivamente va a potenciar tu sentido de coherencia, pero también te va a ayudar a resistir, ¿no? Que es un poco lo que tú quieres plantear, ¿no? Y esa resistencia es una resistencia activa, ¿no? De hecho, creo que un eslogan que es muy importante que nos dejó el estallido social es como, no era depresión, era capitalismo, sí, ¿no? Y en ese eslogan lo que nos está diciendo es que lo que tenemos que avanzar es a la consolidación de comunidades que permita la transformación de estos marcos sociales, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien que tiene un sentido de coherencia concreto, que va en contra de la sociedad, tiene más probabilidades de sufrir un problema de salud mental cuando no tiene una comunidad de referencia, no hay pertenencia, no hay identificación, no tiene apoyo social, ¿no? Entonces, esa comunidad es la que te permite, de alguna forma, mantener tu proyecto personal, coherente, con apoyo social y resistirte a estas demandas y obligaciones que impone la sociedad, ¿no? Estamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH con Rodrigo Rojas. Él es doctor en psicología, además de magíster en psicología comunitaria y académico asociado de la Escuela de Psicología de la USACH a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Mira, quiero detenerme en eso que tú señalabas recién, de la cohesión y la coherencia, ¿no? Con los principios, con lo que uno quiere para la vida y todo. ¿Qué pasa? Yo justamente hablaba con un amigo antes de entrar acá al estudio de lo desafiante a nivel, siento yo, global, pero sobre todo para nosotros, las y los chilenos, que ha sido este último lustro, estos últimos 5 años. Tremendo, nos ha tocado de todo. Y ahí me voy a detener justamente en los jóvenes que están saliendo de la niñez y buscándose a sí mismos, una edad de por sí compleja, desafiante también, y se encuentran con que el mundo está colapsando o la sociedad está en crisis. Llámese pandemia, estallido social, demandas, inflación, violencia, qué sé yo. Entonces, este mundo de los adultos que se les desarma, de estos referentes por mucho que los criticaran. ¿Cómo se puede lograr una cohesión, una coherencia cuando eres discriminado o discriminada? Cuando no tienes agua potable, cuando estás en una situación de violencia intrafamiliar, porque es difícil cuando estás tan herido o tan herida. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que es importante reflexionar es cómo estás mencionando eso. Porque tú estás mencionando cuando estás, o sea, estás poniendo un problema a nivel individual. Ya va a cambiar si comenzamos a decir estamos. Entonces, buen déjame punto. Hacer el ejercicio, ¿no? Cuando estamos. ¿Qué hacer cuando vivimos en familias violentas? ¿Qué hacer cuando nos falta agua? ¿Qué hacer cuando incorporamos el nos? Eso ya es un punto para comenzar a avanzar en la cohesión, ¿no? Porque estos problemas de salud mental no son problemas individuales necesariamente. O sea, nosotros sabemos que hay una serie de variables biológicas que influyen, pero es poco lo que podemos hacer allí, ¿no? Pero también sabemos que hay una serie de variables que son psicosociales y que son las que realmente van a importar si queremos hacer política pública. Entonces, cuando pensamos en nos falta agua potable, nos enfrentamos a problemas de violencia, podemos comenzar a pensar en acciones creativas en conjunto. Y creo que eso es clave, ¿no? Porque cuando uno piensa, incluso en la definición de la OMS dice ser productiva para tu comunidad, lo que nos está diciendo es que tenemos que vivir en comunidad y que solo viviendo en comunidad podemos resolver los problemas de salud mental. Y eso de alguna manera también nos va a llevar a decir, ¿cómo abordamos los problemas de salud mental? Cuando vemos hoy día
la gran, digamos, prevalencia de problemas de salud mental, una solución puede ser que una solución en la imaginación de muchos es como aumentar las camas psiquiátricas, aumentar los psiquiatras, aumentar los psicólogos, aumentar los centros, ¿no? Planteó el presidente Gabriel Boric. Y entonces eso implicaría tener un ratio de psicólogo, psiquiatra por persona que es inviable, ¿no? O sea, no da ningún presupuesto para poder responder a ese nivel. Entonces tenemos que avanzar hacia un modelo de salud mental comunitario que implique pensar en cómo promocionar la salud mental y cómo prevenir la salud mental. Eso hace un cambio muy muy relevante porque es pensar, y hay una metáfora muy linda que es la metáfora de río arriba, es que si nosotros estamos en una cascada y vemos que la gente va cayendo, entonces nos vamos a esforzar muchísimo en salvar a esas personas, vamos a gastar muchísimos recursos en eso, probablemente los rescatistas estén muy muy agotados, un poco lo que pasa en la escuela, pero ¿qué pasa si nos preguntamos por qué la gente está cayendo, ¿no? Entonces implicaría ir un poco más arriba en el río y tal vez poniendo un letrero de advertencia, acá no se puede nadar, ya reduciríamos muchísimo el camino que están recorriendo las personas mientras van cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría hoy día para trabajar en salud mental? Un poco río arriba, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, podría ser pensar en condiciones socioestructurales del cuidado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hombres, que son el grupo mayor afectado por conductas de suicidio, por ejemplo, podría ser trabajar desde muy pequeños en enseñarles a expresar sus emociones, ¿no? Entonces, cambiar el modelo de atención individual frente a la emergencia, a la crisis, y poner el acento en el trabajo promocional y preventivo, no solo es más efectivo a largo plazo, sino que también es más costo económico, ¿no? Pero claro, hoy día estamos en una situación de crisis, hay muchas personas que están con necesidad de atención en salud mental individual probablemente, pero también ahí el modelo de salud mental comunitario nos invita a pensar, ¿y qué tal si es que propiciamos espacios de encuentro en donde personas que comparten el mismo problema se reúnen a conversar y compartir experiencias, ¿no? Que es el modelo de grupos de apoyo, que es el modelo de terapia grupal. O sea, hay una serie de alternativas comunitarias y grupales a lo que hoy día estamos enfrentando, pero para avanzar en eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el estoy por el estamos. Y eso creo que es súper relevante, ¿no? Súper importante. Rodrigo, también cuando hablamos del tema de las crisis, el tema también de que ya la salud mental no es algo ajeno, no solo en el discurso, no solo frente a las autoridades o en las instituciones. Todos buscan por lo menos hacerse cargo, de alguna forma más eficiente, otros menos, otros aprendiendo. Cuando tenemos este Día Mundial de la Salud Mental y hacemos un balance un poco de cuánto hemos avanzado, la situación está crítica, los diagnósticos están claros, Chile, digamos, tiene uno de los peores rankings del mundo y de la región en la materia, sobre todo en depresión y por supuesto también en consumo muy temprano, muy precoz de drogas y de alcohol en jóvenes, ¿no? Y muchas vías de escape. Somos una sociedad bastante compleja. Lo hablábamos hace poco también a propósito del mes que nos dejó, septiembre. Es un mes que es muy esquizofrénico, si tú quieres, en términos de salud mental, o que nos cuesta mucho comprender y asimilar. Es muy doloroso. Y quiero ahí, a propósito de todas estas temáticas que ya están en los medios de comunicación, si sientes que se han quitado algunos estigmas. Por ejemplo, cuando se hablaba de locura, casi como un epíteto, una digamos, ofensa, o cuando la gente decía, no, pero es que esta persona es bipolar, no, que cambia todo el día parado, también no tuviera derecho de tener emociones o atravesarlas, o el mismo hecho de la misma educación, alfabetizarse, porque fueron de alguna manera castrados los hombres en expresar sus emociones. Hablemos un poco de estudiantes que también el vaso está medio lleno. O sea, Chile ha avanzado muchísimo en materia de salud mental. Hay un plan nacional de salud mental hasta el 2025 que fue creado de manera colaborativa, participativa, en donde distintos actores
tanto agrupaciones de familiares, agrupaciones de personas diagnosticadas con enfermedades mentales participaron, hasta expertos, ¿no? Y ese es un plan que ha venido... Los famosos expertos. Sí, famosos expertos, ¿no? Pero también son expertos por experiencia. Hoy día estamos reconociendo la importancia de validar la experiencia como un conocimiento legítimo, ¿no? Entonces tenemos un plan, ese plan avanzado, ese plan ha permitido financiar una serie de investigaciones y asesorías que han ido contribuyendo hacia el camino. Tenemos una ley de salud mental, tenemos un Ministerio de Educación que trabaja en conjunto con un Ministerio de Salud en un plan de reactivación educativa que tiene un eje de salud mental y convivencia escolar. Tenemos uno de los programas más grandes del mundo en salud mental escolar, que es la Habilidades para la Vida. Estamos trabajando en fortalecer lo que tiene que ver con seguridad laboral y salud mental, también hay todo un trabajo en eso. Entonces yo diría que efectivamente tenemos un plan nacional de prevención del suicidio. Entonces, efectivamente, Chile ha avanzado muchísimo en temáticas de salud mental. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasamos del diseño de la política a la implementación de la política, ¿no? Y ahí contarte que eso no es rápido, ¿no? O sea, pasan de 2 a 5 años en que esfuerzos activos comiencen efectivamente a bajar las políticas, se conviertan en acciones concretas. Y en eso creo que también se está trabajando con harta fuerza, ¿no? De hecho, ¿cómo se baja eso? Se baja a través del trabajo intersectorial, en mesa de trabajo que se llama redes temáticas de salud mental, que hoy día también tenemos guías asociadas a eso. Entonces hay un trabajo fuerte, ¿no? También han habido cambios asociados a los bonos, por ejemplo, que antes eran muy caros, ahora no. Entonces hay una serie de iniciativas sistémicas que están intentando modificar esto. Pero claro, cuando hablamos del estigma, que creo que eso es relevante, el estigma es una de las principales barreras para la atención a salud mental. De hecho, no es la falta de profesionales ni la reducida cantidad de centros, ¿no? Es el estigma. Y efectivamente hemos ido avanzando, ¿no? Cuando uno piensa en enfermedad mental, piensa en incapacidad, piensa en peligrosidad, piensa en locura, rechazo, debilidad. ¿no? Locura, debilidad. Y esos son elementos que hoy día están viéndose problematizados, ¿no? Hoy día hablar de salud mental o de síntomas de salud mental son mucho más cercanos cuando uno dice tengo dolor de guata, ¿no? Incluso tú partiste diciendo yo tengo tristeza, ¿no? Pero tristeza no es un problema de salud mental, es un síntoma que si se mantiene en el tiempo y se vuelve recurrente y afecta tu vida cotidiana, pudiese ser parte de un cuadro, por ejemplo, depresivo, ¿no? Pero yo ya puedo decir que es tristeza. Ahora, hay una serie de cosas que tienen que ver con el lenguaje que todavía no problematizamos tan bien. Por ejemplo, tú también decías, septiembre fue esquizofrénico. Sí, no, y me di cuenta, ¿sabes? Que me di cuenta cuando lo dije, la cara que me pusiste, pero me parece muy bien que me ayudes a deconstruirlo. Totalmente. Entonces, claro, si septiembre fue esquizofrénico, lo que queremos decir es que septiembre fue de locos. ¿Y qué queremos decir? Que septiembre fue desordenado, con muchas cosas. La verdad que quería decir, ¿sabes lo que quería decir? Que teníamos un conflicto de distorsión de realidad. Eso es lo que quería decir. Entonces, así entiendo yo la esquizofrenia, que obviamente es muy limitado. Distorsión de realidad con los dolores, con la memoria, con la negación. Entonces, claro, uno puede decir también fue doloroso, ¿no? Pero ocupamos, porque nuestro lenguaje pareciera ser que estas palabras nos sirven para poder transmitir algo, ¿no? Pero hoy día hay que tener mucho cuidado porque hay personas que están diagnosticadas con esquizofrenia y que pudiesen sentir que al ser utilizado su diagnóstico con esa liviandad, por ejemplo, pudiesen ser rechazados. Se entiende. ¿Ya? Y hay una cuestión importante que tiene que ver con el estigma social, pero por sobre todo con el autoestigma, ¿no? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Es que la sociedad me rechace y otro que yo me rechace a mí mismo por tener este diagnóstico. Y allí es relevante también plantear que también en comunidades
¿no? Que han intentado levantar la locura como un derecho, ¿no? La locura como una neurodiversidad. Esta distorsión de Solo realidad. en el arte se ha reivindicado. ¿No? Solo plantear que tener una realidad distinta, que ver distintas las cosas, que oír voces es una neurodiversidad como cualquier otra neurodiversidad. Hay un ¿no? grupo, hay una comunidad, Sí. yo me acuerdo de los entrevistados. Sí. Locos por tu derecho, por ejemplo. Locos por tu ¿no? derecho. Entonces Buenísimo. creo que es súper relevante plantear que hoy día estamos problematizando esto y que van a haber condiciones que van a estar asociadas a neurodiversidad y que probablemente requieran de reconocimiento, que han luchado, por ejemplo, muy fuertemente contra el electroshock o contra los tratos indignos, ¿no? Pero por otro lado también vamos a tener esta necesidad que hoy día estamos reconociendo de entender los síntomas depresivos, ansiosos, de agresión o incluso de consumo de droga como parte de un problema médico que requiere de atención y que para evitar necesitamos comenzar a trabajar en promoción y en prevención, y la clave aquí es que nos estamos exponiendo a esto que te decía yo, ¿no? Exigencias y demandas que parece que están sobrepasando los recursos humanos y los tiempos humanos que hoy día tenemos. Yo tengo como un ejercicio que digo, bueno, ¿para qué estoy haciendo eso? Siempre me lo pregunto, ¿para qué? Ya son las 5 de la tarde con 42 minutos, hoy si prefieres 18 para todos los que nos gusta el paso del tiempo. 18 minutos, 17 para las 6 de la tarde. Y bueno, estamos conversando en el Día Mundial de la Salud Mental con el psicólogo, sobre todo con visión de la psicología comunitaria, Rodrigo Rojas. Y estábamos hablando al inicio, ¿no?, de temas un poco más generales, de visiones, de estadísticas, de avances también en la política pública en nuestro país, que hemos avanzado bastante, sobre todo con lo preocupante que son los dolores, los malestares, los padecimientos de la salud mental en nuestro país, y con toda la política y la bajada también a las comunidades educativas. Y bueno, Rodrigo me ayudaba también a plantear el nosotros en lo que estamos frecuentemente planteando, porque además yo estaba hablando justamente de lo comunitario y en realidad era muy yo en mi verbo, y por otro lado también no usar, en este caso, diagnósticos, ¿no?, de patologías o de la salud mental con un fin muy liviano, ¿no?, o coloquial, cuando podría haber usado ciertamente otra palabra, cosa que te agradezco. Y acá estábamos compartiendo, para adentrarnos en las comunidades educativas, algo que aprendí también en una de mis lecturas en torno a personas que están vinculadas a la salud mental o vinculadas también a romper o ayudar a romper ciertos estereotipos. En este caso vamos a hablar de las masculinidades, que finalmente también es parte de un todo, y por supuesto también de la psicología desde la comunidad. Acabo de aprender la real diferencia, que no es menor, entre agresión y violencia. Y lo comentábamos, agresión como una respuesta, una emoción, una respuesta a una agresión, a alguna amenaza, etcétera, más o menos proporcionada, y la violencia que busca producir daño. Y eso es vital para lo que nos vamos a entrar ahora en relación a las comunidades educativas. Rodrigo. Sí. Hay que decir que la agresión es un comportamiento humano que tiene varias explicaciones, ¿no? Una explicación es psicosocial, que tiene que ver con la reacción a una amenaza, a una frustración, ¿no? De hecho, en términos bastante simples, uno puede decir, frente a una amenaza, lo que hacen los organismos vivos es huir, ¿no? Que eso estaría asociado a la emoción de temor. O atacar, que estaría asociado a la emoción de rabia, por ejemplo, ¿no? Pero también sabemos que la agresión tiene componentes biológicos, ¿no?, asociados a, por ejemplo, el incremento de la producción de ciertas hormonas. O sea, hay que distinguir también en que hay personas que tienen una predisposición a ser más agresivos que otras, ¿no? Eso también, ¿no? Pero en general lo que encontramos es que la reacción agresiva asociada a la rabia está asociada a una amenaza, ¿no? Y esa amenaza también se asocia a una frustración. Ahí
uno debe ser como bien correcto decir que hay distintas teorías asociadas a la agresión, pero que en general podemos plantearlo de esa manera, ¿no? Sí. La violencia. Y por otro lado está la violencia, que también es una reacción que puede o no puede ser agresiva, ¿no? Que lo que busca es someter a otro para obtener estatus social, ¿no? Para aumentar mi poder. Dominar, someter, excluir. Entonces estarían todas esas verbos asociados a acciones directas o indirectas que buscan que yo aumente mi poder social, ¿no? Dominándote. Entonces, perdón, ¿el término común de pasivo-agresivo o pasiva-agresiva está mal usado? ¿Sería con violencia? Lo que pasa es que pueden haber acciones violentas que son pasivas, por ejemplo la indiferencia, ¿no? Por eso, pero en realidad es pasiva, una violencia pasiva más que porque no está la respuesta o también tiene que ver con la agresión. También podría... Me cae tan mal eso, no lo soporto. También podría ser una agresión pasiva, ¿no? Pero la distinción es bien específica, que tiene que ver con esto de aumentar mi poder, ¿no? Sí. Pero yo también puedo tener rabia contigo porque me hiciste algo y no tener las capacidades de asertividad para hablarlo, y entonces no hablarlo contigo. Tú puedes... Ley del hielo, como le Sí, ¿no? La ley del hielo. Entonces, esa distinción entre agresión y violencia es muy importante en las escuelas, porque lo que sabemos es que la agresión tiene una contraparte que podría ser la prosocialidad, ¿no? Que podría ser la empatía, que pudiese ser una serie de habilidades que median entonces entre la situación y mi reacción, ¿no? Y ahí estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con educación emocional, por ejemplo la conciencia de mí mismo, la conciencia social, las habilidades sociales o la capacidad de expresar molestia de manera asertiva, ¿no? Eso es importante. Y por otro lado están las intervenciones que pueden ayudar a reducir la violencia, ¿no? Y las intervenciones que ayudan a reducir la violencia son aquellas que problematizan las relaciones de poder al interior de los establecimientos educacionales, ¿no? Relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre hombres, entre docentes y estudiantes, entre apoderados y estudiantes, ¿no? Y allí es importante hacer la distinción, ¿no? Porque hoy día cuando avanzamos en comunidad educativa, en querer reducir la violencia, lo que queremos hacer es cambiar las formas de relacionarnos, ¿no? De no imponernos, de no oprimirnos, de no excluirnos, ¿no? Y por eso es que en Chile hablamos de convivencia educativa, ¿no? Y vamos a cambiar el concepto escolar, porque escolar lleva a la escuela, y hoy día queremos hablar de convivencia en todos los planos educacionales, ¿no? Sí. Acá hablamos de convivencia universitaria también. Claro. Y cuando hablamos de la convivencia no violenta, estamos hablando de una convivencia que busca una relación más o menos tolerante, de aceptación, de respeto, en donde todos somos más o menos iguales, y por eso también, asociado a convivencia, hablamos de formación ciudadana. O sea, estamos intentando crear espacios de democracia, de ciudadanía, en la cual todos seamos iguales, y podamos entonces resolver conflictos que vamos a tener, por supuesto que sí, pero que esa solución de conflictos sea una solución de conflictos en espacios democráticos que impliquen mecanismos democráticos como la negociación, la mediación, ¿no? Las asambleas, ¿no? Los consejos escolares. Y otro tipo de intervenciones que me parece que también son importantes de mencionar, pero que lo que muestran es que aumentan más la violencia, son las acciones de tipo punitiva, son las acciones de tipo castigadoras, ¿no? Lo que sabemos del castigo es que efectivamente reduce el comportamiento, pero muy a corto plazo y solo con la persona que lo aplica. Entonces, en la medida que queremos crear una convivencia educativa, democrática, que reduzca, ¿no?, estas relaciones asimétricas de poder, no podemos intervenir eso con más poder, no con más imposición, ¿no? Y hay algunas intervenciones de algunas comunidades educativas que es paradojal, ¿no? Queremos reducir la violencia tal vez con más violencia, imponiendo reglamentos mucho más duros, y no reflexionando acerca de la posibilidad, por ejemplo, de que las exigencias académicas o condiciones de la comunidad educativa
pueden estar afectando a los estudiantes y ellos reaccionan con cierta violencia. Por ejemplo, el año pasado, las demandas estudiantiles, esas que fueron con tanta fuerza, con tanta, entre comillas, violencia para muchos, pero fue agresión, Sí. ¿no? Tenían que ver con condiciones mínimas, Sí. ¿no? Baños, Infraestructura. atención, ¿no? Que funcione la casa, por favor. Que funcione la ¿Ah? casa, ¿no? Entonces que Pide no papel funcione, confort, que no por funcione favor. la casa, a mí me da Claro. mucha rabia, entonces ya no sé cómo reaccionar frente a eso. Entonces, claro, sabemos que esa agresión, cómo reaccionan, no es la mejor forma, pero comprendiéndola, entendiendo que no es violencia y que es agresión, entonces Sí. yo ahora puedo comenzar a intervenir. Y sabemos que entre la situación y la reacción de agresión, lo que faltan son habilidades socioemocionales, o sea, enseñar a los estudiantes otras formas de poder resolver esos conflictos. Rodrigo, sí, porque acá, bueno, se juntan muchas cosas, todo mucho más complejo y hay que abordarlo, por eso siempre la visión es integral, ahora se le llama intersectorial o transversal, pero alude finalmente al mismo concepto, porque somos un todo. Que por un lado están estas demandas estudiantiles que tienen relación con el proceso, vamos a estar 13 años acá, o lo que sea, el proceso de estudiar, la casita, el colegio, la escuela, el liceo, como se llama, un mínimo, ¿no? Ujú. El piso y un techo que funcionen. Por otro lado está lo propio de la edad, ¿no? Por otro lado están los últimos años y los dolores del país, y están los cambios también de las jerarquías de poder, como hablábamos en un inicio, porque quizás mi juventud, mis 18 años es muy distinta a los jóvenes, nuestra juventud, los 18 años incluso, siendo tú más joven, pero vamos cambiando, vamos despertando, tomando conciencia o generando también exigencias o buscando cambios distintos o que vamos sumando. Entonces son muchos los factores que confluyen aquí. Y por supuesto, las y los docentes, los profesores y todos los que generan la comunidad más allá de los estudiantes, no cuentan con las herramientas. Para eso también están ahí, por eso también están muy cansados a propósito de lo que me comentabas también en calidad de profe. Sí, y eso es algo que hemos ido reconociendo gradualmente, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, lo han comenzado a reconocer y han comenzado a crear instancias de formación para los docentes, ¿no? Porque efectivamente hoy día, entre esta situación y esta respuesta a la agresión, hay habilidades que capaz que no tengamos, ¿no? Porque a nosotros no se nos enseñó, por ejemplo, a expresar nuestras emociones de manera apropiada. A nosotros no se nos enseñó a ser asertivos. A nosotros no se nos enseñó a valorar la diversidad. A nosotros no se nos enseñaron una serie de habilidades que hoy día sabemos no son blandas, sino que son muy duras, ¿no? Y que entonces necesitamos trabajar. Hoy día estamos en un momento en donde tenemos que dar las condiciones a los estudiantes y a los docentes en desarrollar estas habilidades, ¿no? De hecho, el Ministerio de Educación está con énfasis, ¿no? Trabajando en intentar entregar esta herramienta. Porque, claro, ¿cómo le enseñamos a alguien algo que yo no sé? Claro. ¿Cómo Ahí está el concepto de autoridad también, ¿ah? ¿Cómo yo puedo conversar con alguien si yo no sé conversar? Y si mi jefatura tampoco sabe conversar conmigo, ¿no? Entonces creo que hoy día hay un momento de reflexión y de iniciativas que son muy, muy interesantes, pero creo que lo más relevante es que estamos entendiendo. Y marco el estamos, porque no solo estamos entendiendo desde un sector o de otro, sino que estamos entendiendo de varios sectores y estamos entendiendo que no todos necesitan lo mismo también, ¿no? Y por eso que en las comunidades educativas estamos trabajando con un modelo multinivel. Eso quiere decir que estamos trabajando con un nivel de intervenciones para todos y todas, nivel universal, un nivel de intervenciones para algunos, focalizados, y un nivel de intervenciones especializadas para solo unos pocos. Cuando pensamos en necesitamos más psicólogos, más psiquiatras, es cierto, pero solo para unos pocos. Cuando decimos necesitamos más psicólogos en las escuelas, más trabajadores sociales en la escuela, está bien, para
unos pocos, ¿no? Y cuando decimos necesitamos que los profesores, que los centros de la educación, que los directores estén cambiando la manera de pensar, cambiando la cultura, estamos pensando en intervenciones que van orientadas hacia los docentes, ¿no? En el aula. Esto que tú hiciste al comienzo conmigo, de preguntarme cómo estoy, es una acción diaria que si se establece un vínculo cercano con los estudiantes puede promocionar la salud mental de manera importante. De hecho, muchas escuelas actualmente están ocupando los 15 minutos de iniciales sí. O en el primer recreo, ¿no? 15 minutos para conversar, ¿no? Son los círculos de la mañana, conversar sí. Cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Y ver también si es que hay gente que necesita más apoyo en cierto momento, ¿no? Pero también para poder alfabetizar. Cuando yo pregunto de verdad, ¿cómo estás? Y yo digo bien inmediatamente, y tú me dices, Rodrigo, no, pero ¿cómo estáis de verdad? Yo tengo que buscar qué palabra usar y digo, cansado, estoy identificando una emoción y por tanto, al identificarla, también puedo buscar soluciones, ¿no? Sí. Entonces, y esas son acciones que pueden realizar o que deberían realizar todos los docentes, ¿no? En el aula y otras más también, ¿no? Pero hay otros estudiantes que van a decir, hoy día estoy atravesando por una situación compleja, necesito un apoyo adicional, ¿no? Y hay otro tipo de intervención. Entonces creo que es súper relevante hoy día entender que es un trabajo interdisciplinario, multinivel, y que hay esfuerzos súper importantes. Y déjame contarte acá la USACH también. Estamos con... Nos queda un minutito, se nos pasó el tiempo volando, pero cuéntanos lo de la región del Maule. No, otra cosa. Te voy a contar de Vivamos la USACH con Bienestar, ¿no? La USACH hace más o menos 10 meses armó una mesa de salud mental y que estamos trabajando para poder avanzar en problematizar las distintas situaciones que efectivamente hoy día nos están afectando, con esta lógica de cuáles son las demandas, las exigencias a las cuales nos enfrentamos como estudiantes, como profesores, como funcionarios y cuáles son los recursos que necesitamos trabajar. Y cuando hablamos de salud mental, no solo es mental, ¿no? Sino también importa la nutrición, importa el descanso, importa el deporte, la actividad física, el arte, ¿no? Claro. Es salud, ¿no? Entonces, habría que decir, no hay salud mental sin salud, pero tampoco hay salud sin salud mental. Lo que pasa es que, bueno, también es el paradigma de dividirnos entre mental, físico y no sé qué, somos un todo, por supuesto, repercute. Sí. Pero son cambios que vamos a ir logrando poco a poco, pero lo más importante, y no me quedo con eso, lo subrayo, ¿no? El nosotros, que es muy relevante integrarlo y sobre todo si uno está diciendo que somos parte de un todo, hacerlo también en el lenguaje. Así que quiero agradecerte. Muchas gracias por esta reflexión también y esta invitación a hacernos cargo también en el verbo y en las palabras, en los conceptos, en hacernos la pregunta, en esa coherencia que tiene que ver tanto con ser coherentes con nosotros mismos como también buscar la cohesión social. Rodrigo Rojas, doctor en psicología, magíster en psicología comunitaria, académico, también asociado de nuestra escuela, acá en la USACH. Muchas gracias por habernos acompañado. Que te vaya muy bien esta semana. Muchas gracias.